Muy buenos días, tardes o noches equipo, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión es un nuevo tip de nutrición. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es más importante, los carbohidratos o las grasas. Este es un tema que genera bastante controversia, básicamente porque hay muchas personas que consideran que tienen que limitar las grasas para perder grasa, cosa que en realidad no es así. Y personas que consideran que tienen que limitar los carbohidratos para perder peso, cosa que tampoco es así. Vamos a hablar desde dos puntos de vista. Vamos a hablar primero desde el punto de vista de estética, de cómo tú te ves, de salud general, de cómo tú estás. Y en el segundo punto de vista vamos a hablar de rendimiento deportivo, porque también tengo muchos atletas que, aparte de llevar los entrenamientos conmigo, practican otro tipo de deportes y básicamente también buscan mejorar su rendimiento en ese otro tipo de deportes, así que también es un factor importante porque en este aspecto este punto varía mucho. Primero que nada, quiero que se entienda de que tú puedes vivir sin ningún tipo de problema sin carbohidratos. Tu cuerpo tiene un mecanismo de defensa para sobrevivir sin utilizar carbohidratos, sin consumir ningún tipo de glucosa, que básicamente es producir cetonas. Y con las cetonas básicamente le da toda la energía a nivel cerebral que necesita, porque el carbohidrato es la principal energía, el principal combustible para el cerebro. Y esto lo puede suplementar el cuerpo, lo puede crear solamente el cuerpo produciendo cetonas en ausencia de carbohidrato. Que sea un mecanismo de defensa y que se pueda vivir sin el carbohidrato no quiere decir que sea óptimo y eficiente ni saludable. Es un mecanismo de defensa. En cambio, con las grasas no se puede vivir sin ellas. O sea, tú necesitas grasas en tu alimentación básicamente para mantener simplemente un correcto entorno hormonal. Las grasas que tú comes, las grasas que tú le ingieres con las comidas básicamente se encargan de regular distintos procesos hormonales que ocurren en tu cuerpo, y el limitarlas muchísimo va a traer muchísimos problemas a nivel hormonal. Y obviamente para nadie es un secreto que el cuerpo humano en realidad simplemente es un conjunto de reacciones químicas, es un conjunto de hormonas, y a la hora de la verdad, si estas hormonas fallan, todo se va en declive. Por darte un ejemplo, si eres una mujer y limitas mucho el consumo de grasa, puede incluso darse el caso de que pierdas tu periodo menstrual, básicamente porque tus hormonas se desbalancean. Si eres un hombre, pues los niveles de testosterona bajan, por ende suben los niveles de cortisol, tienes más estrés, estás más cansado, te recuperas peor, ganas mayor masa muscular. Entonces, quiero que se entienda de que se puede vivir sin carbohidratos, mas no se puede vivir sin grasas, partiendo de esa base. A nivel práctico, ambos macronutrientes se van a terminar utilizando como energía en el cuerpo. Ambos tienen esa función. Las grasas, aparte de regular distintos procesos hormonales, también son utilizadas como energía. Entonces, se puede vivir sin carbohidratos, mas no es óptimo. No se puede vivir sin grasas, pero ambos van a ser utilizados como energía. A nivel de composición corporal, con estos dos macronutrientes, lo ideal es que juegues. Hay muchas personas a las que les cuesta llegar a las calorías que tienen que consumir para ganar masa muscular, incluso muchas veces para perder grasa de una forma eficiente y óptima, porque están acostumbradas a comer muy poquito. Si es tu caso, lo ideal es que consumas más grasas y menos carbohidratos, pero que siempre consumas carbohidratos en cada comida. Que consumas menos no quiere decir que no los consumas. Que consumas más grasas y menos carbohidratos, de tal manera de que estés menos saciado en tu día a día. Mientras tú más grasas consumas en tu día, menos saciado vas a estar, porque básicamente las grasas te aportan mucho más calorías por cada gramo que lo que te aporta el carbohidrato por cada gramo. Entonces, a igualdad de cantidad de comida consumida, si consumes más grasa, vas a comer más. Si consumes más carbohidratos, vas a comer un poquitito menos. Entonces, si te cuesta llegar a tus requerimientos nutricionales porque no te da la barriga para hacerlo, pues básicamente puedes aumentar la cantidad de grasas que consumes en tu día. Caso contrario, si te sientes muy poco saciado en tu día a día y tienes un poquito más de hambre, lo ideal es que subas un poquito los carbohidratos y que se bajen un poco las grasas, básicamente porque vas a estar un poquito más saciado en tu día a día. Eso a nivel de composición corporal. Quiero que se entienda de que no estoy a favor de ningún tipo de dieta cetogénica, ni ningún tipo de dieta keto, ni ningún tipo de cetosis, salvo casos puntuales, básicamente porque no es eficiente. Es poner a trabajar a tu cuerpo como trabajaría el cuerpo de una persona completamente diabética en ausencia de glucosa. Y no es eficiente ni es sano. Ahora, cuando hablamos de rendimiento deportivo, que acá es donde viene lo interesante, mientras más carbohidratos tú consumas, mejor va a ser tu recuperación, mejor va a ser tus niveles de energía y más vas a rendir en el entrenamiento. Y es por esto que se darán cuenta de que casi siempre sus planes de alimentación son bastante altos en carbohidratos, básicamente porque el carbohidrato, aparte de que te permite estar más saciado en tu día a día, que es, como te digo, muy importante, porque el caso de personas que no están saciadas, que no pueden comer mucho porque no les da la barriga, es mucho menor a la cantidad de personas que simplemente tienen hambre.
Si fuese el caso contrario, habría muchas más personas con déficit de peso que personas con sobrepeso. Y hay muchas más personas con sobrepeso que personas con déficit de peso. Entonces, el carbohidrato, aparte de que va a hacer que estés más saciado en tu día a día, también va a hacer que rindas más en el entrenamiento. Si tú ves cómo es la alimentación de atletas de alto rendimiento, sobre todo atletas de fuerza y atletas con alta capacidad metabólica, como pueden ser maratonistas, corredores de triatlones, todo ese tipo de deportes, te darás cuenta de que siempre es muy alto en carbohidratos. Porque sin ese carbohidrato tú no te recuperas, sin ese carbohidrato tú no vives, sin ese carbohidrato tú no rindes en tu entrenamiento. No quiere decir que no se pueda llegar a ser atleta de alto rendimiento con un consumo bajo de carbohidratos, se puede. Pero siempre tu rendimiento va a ser superior si consumieses más carbohidratos. Entonces, lo que quiero que entiendas con este punto que estoy comentando del rendimiento deportivo es que si tu objetivo es ganar masa muscular y si tu objetivo es perder grasa, que básicamente son objetivos estéticos, no de rendimiento, te conviene tener tu rendimiento deportivo lo más alto y eficiente y óptimo posible. Básicamente porque primero vas a estar más recuperado, vas a rendir más en tus entrenamientos, vas a levantar más pesado y por ende vas a terminar ganando más masa muscular, que en el caso de ganancia de masa muscular, ahí está, pero en el caso de la pérdida de grasa eso también se traduce en un horno metabólico más potente, lo cual también se traduce en una mayor pérdida de grasa. Entonces el carbohidrato, al contrario de lo que normalmente la gente piensa, que básicamente se piensa que te dificulta la pérdida de grasa, es todo lo contrario. El carbohidrato, por los beneficios que tiene a nivel de rendimiento deportivo, porque recuerda que el carbohidrato es la principal energía muscular, esa glucosa es la principal energía a nivel muscular que tú utilizas cuando entrenas, por los beneficios que tiene a nivel deportivo, básicamente más bien te ayuda con la pérdida de peso y la pérdida de grasa. De hecho, el carbohidrato, cuando se baja la cantidad de carbohidrato, lo más común que sucede es que tus levantamientos bajan, tus niveles de fuerza bajan, por consecuencia, tu nivel de masa muscular termina por bajar. Y este es el problema que tienen la mayoría de planes para pérdida de peso y de pérdida de grasa, que limitan mucho los carbohidratos y básicamente por terminar limitando mucho los carbohidratos, el rendimiento de la persona termina por disminuir muchísimo. Y esa disminución de rendimiento lo que hace es crear un círculo vicioso en el cual rindes menos, te recuperas menos, pierdes músculo, sigues rindiendo menos, te sigues recuperando menos, estás más cansado en tu día a día, sigues perdiendo músculo. Pierdes peso, sí, pero ¿a qué costo? Lo contrario que sucede cuando mantenemos los carbohidratos altos en un proceso de pérdida de peso, de pérdida de grasa. Cuando los mantenemos altos, básicamente se convierte en un círculo virtuoso en el cual te recuperas mejor, rindes mejor en tus entrenamientos. Por ende, como rindes mejor en tu entrenamiento, hay mayor aumento de masa muscular. Como hay mayor aumento de masa muscular, hay mayor aumento de fuerza, hay un horno metabólico más potente. Por ende, terminas perdiendo más grasa comiendo igual o más. Entonces, se vuelve un círculo virtuoso en el cual simplemente comienzas a mejorar. Lo que les quiero dar a entender con esto es que las grasas las tienes que consumir sí o sí, básicamente para poder mantener una correcta salud hormonal. Pero una vez llegas a un mínimo de grasas, lo ideal es que los carbohidratos siempre estén lo más altos posible, aunque no los necesites para vivir, porque puedes vivir sin carbohidratos, perfectamente tu cuerpo puede vivir sin carbohidratos. Mantenerlo siempre lo más alto posible es básicamente lo que va a hacer que tú mantengas un correcto rendimiento, que seas más fuerte, que te recuperes mejor y que aumentes tu masa muscular. De hecho, acá hay algo que obviamente si me escucha la mayoría de personas de comunidad científica van a decir, es que estoy loco, pero en realidad es así. Cuando se habla de nutrición, casi siempre los estudios a nivel de nutrición deportiva se llevan a cabo en poblaciones que están en un correcto grado de desenvolvimiento social, que tienen todos sus recursos y necesidades básicas cubiertas. Es por eso que siempre se habla de la importancia de la proteína, básicamente porque la proteína tiene beneficios a nivel de creación de masa muscular, todo lo que tú quieras. Si tú vas a países en donde la capacidad adquisitiva es pobre, donde no hay tantos recursos para conseguir alimentos, como puede ser el caso donde vivo, que es Venezuela, como puede ser el caso de Cuba, te darás cuenta de que las personas que entrenan en esos países consumen muy poquita proteína. Y en realidad la base de su alimentación es prácticamente puro carbohidrato. Y los culturistas, los atletas de alto rendimiento de esos países llevan su alimentación prácticamente que al 100% a base de carbohidratos. Es normal verlos almorzarse un plato grandote de pasta, sin nada, simplemente pasta con mantequilla. Es normal verlos simplemente desayunando pan, simplemente desayunando arepa, simplemente almorzando plátano, por darte un ejemplo. Y su rendimiento a tope. Igual progresan, igual ganan más masa muscular, igual mejoran. ¿Por qué? Si el consumo de proteína es tan bajo. Básicamente porque ese carbohidrato, al utilizarse como energía,
se vuelve incluso un poquito más importante que la propia proteína para el aumento del rendimiento y por consecuencia para el aumento de la masa muscular. Yo por lo menos los primeros años que estuve entrenando, mi alimentación era pésima a nivel macronutricional. Casi 100% de mi alimentación era puro carbohidrato y grasa. Pero ¿qué sucede? El primer año de entrenamiento gané 10 kilos de músculo. Tenía un superávit calórico fuerte a punta de carbohidrato y grasa. Que hubiese sido mejor si mi consumo de proteína hubiese estado más alto, hubiese sido mejor. Pero lo que te quiero dar a entender es la importancia del carbohidrato. Que si tú mantienes el carbohidrato siempre alto, tu rendimiento mejora y rindes muchísimo. Y te lo digo yo que he sido atleta de alto rendimiento en más de un deporte. He sido atleta de alto rendimiento en taekwondo, he sido atleta de alto rendimiento en karate. Actualmente trato de ser atleta de alto rendimiento en CrossFit. Todavía no lo logro, pero estoy en camino a eso. Y cada vez me doy más cuenta de la importancia del carbohidrato. Mientras tú más bajo tienes el carbohidrato, menos rindes, menos te recuperas y menos músculo ganas. Que no es lo que avala la comunidad científica en la mayoría de los casos, porque casi siempre esto se lo atribuye a la proteína. Pero, a vista cierta, es mucho más importante el carbohidrato para el rendimiento y mejora de la masa muscular que prácticamente cualquier otro macronutriente. Y te lo digo por lo que he visto, no tanto por lo que sale en los papers, sino por lo que he visto en mí mismo y en muchísimas otras personas. Porque como te digo, vivo en un país donde conseguir proteína muchas veces es difícil. Las personas casi siempre tiran es de carbohidrato. Entonces, conclusión de este video, que creo que me fui un poquito por las ramas, creo que divagué bastante en este tip. A lo mejor lo vuelvo a grabar, no lo sé, o lo subiré así. La conclusión básicamente vendría siendo que las grasas las necesitas para vivir. Pero una vez consumes un mínimo de grasas, el resto debiese ser mayoritariamente carbohidrato. Y la proteína también necesitas un mínimo para la correcta creación de masa muscular. Pero lo ideal vendría siendo que el carbohidrato siempre, siempre, siempre esté lo más alto posible. Porque va a ayudarte a mejorar tu rendimiento deportivo. Y aunque no seas deportista, esa mejora de rendimiento deportivo también se va a traducir en mejora de tu composición corporal y mejora estética. Básicamente porque vas a tener más músculo, un horno metabólico más potente, vas a quemar más grasa por el mismo que rindes más en tus entrenamientos. Entonces, la base de una alimentación casi siempre es el carbohidrato, no la proteína ni las grasas. Debiese ser casi siempre el carbohidrato. Es lo que más le va a gustar a tu célula, es lo que más va a utilizar como fuente de energía. Sin mencionar que con un consumo alto de carbohidrato también vas a tener más energía en tu día a día, no solamente entrenando, en tu día a día en general, porque te recuperarás mejor. Porque tendrás más sustrato energético muscular, porque tu cerebro estará más activo por el mismo consumo de carbohidrato. Y aquí también se abre un paréntesis, y es que el carbohidrato que consumes debiese ser en su mayoría carbohidrato complejo, carbohidrato compuesto, que básicamente genere un ciclo de absorción lenta, que no genere picos de glucosa y de insulina muy altos en sangre. Estamos hablando de carbohidratos naturales, es así de sencillo. Puede ser perfectamente alimentos integrales, puede ser perfectamente la papa, la batata, el boniato, la pasta también. Son carbohidratos que te van a ayudar muchísimo en todos los sentidos. Así que no le tengas miedo a los carbohidratos, consume carbohidratos. De hecho, creo que voy a cambiar el título de este video a ¿qué es mejor, la grasa o la proteína? A ¿por qué tienes que mantener siempre el consumo de carbohidratos altos? Así que nada, equipos, ese vendría siendo el tip de nutrición de la semana. Vamos con todo.